Bien, nuevamente bienvenidos y voy a compartir pantalla en algo que también en realidad es como adelantarnos, simplemente una semana, como les decía, pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta clase, ¿no? Dentro de lo que es la investigación genealógica, ¿no? Que se incluye en la página Persona del árbol familiar. La pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué cosas debo incluir dentro del árbol familiar? Si es una persona, ya sea eh, mis descendientes o quienes estuvieron antes que mi persona, mis abuelos, mis padres, ¿qué cosas se deben incluir? Ahí es donde pueden abrir sus micrófonos y contar qué debe incluir como dato de la persona. ¿Qué les parece? Eh, eh, Sería, los primeros datos que se deben incluir de la persona, pues son su nombre, ¿no? Ujú. El nombre, apellido y si tenemos conocimiento del sitio donde nació, y la fecha de nacimiento. Y si es una persona que ya falleció, igualmente si tenemos conocimiento de su fecha y el sitio donde falleció, todos esos datos son los primeros que debemos de poner. Ujú, excelente. Lo cual implica que, bueno, tienen que ser Ahora, datos, sí. ahora yo hago otra pregunta sobre eso. Todos esos datos que la hermana Turbo acaba de decir, yo lo tengo, pero si no tengo el sexo, ¿qué tipo de persona es? ¿Cómo puedo yo incluir todo eso si no sé o hacer una ordenanza por esa persona? Entonces, una de las cosas fundamentales que debemos tener siempre en cuenta, pero siempre, aparte de los nombres, es el sexo, porque eso va a depender qué tipo de ordenanza está necesitando esa persona y sobre cuál va a ser la ordenanza correcta, si es con nombre de varón o de mujer. Esa es una de las primeras claves, eh, punto que nos pide desde Family Search para poder hacer una ordenanza por la familia. Bien. Hermana Marisela, Solamente quería comentar que a mí me parece muy importante lo que nos acaba de comentar el hermano Navarro, porque por ejemplo aquí en México, hombres y mujeres se llaman Guadalupe. bien, Entonces es bien importante eso. Hay ex- Y muchos sin, hombres y mujeres que tienen el mismo nombre, Guadalupe. excelente. Y sobre y todo sin contar, pensaba, sí, sí, disculpe, y sin pensar también, hermana, de María, María José, María, no, había otro, José eh, Guadalupe puede ser una mujer o un hombre. O sea, ujú. sí también, hay, ajá, Ariel también es otro nombre que he utilizado en Jesús, ambos. Ujú. ujú. Michelle, ahorita, ¿cómo les están poniendo Michelle a los hombres y a las mujeres? Por parejo aquí en México. Michelle, ese nombre. Bien. Pensaba en esto vamos a silenciar ahí, pensaba en esto de las tarjetas del templo, ¿no? Cuando vamos a hacer ordenanzas, cuán importante es esto de hacer la verificación, de hacer la aclaración, porque a veces es como que si no estamos atentos podemos llevar una tarjeta de hombre y en realidad la ordenanza queda inválida, ¿no? Que entiendo que es a esto a lo que se refería mi esposo, ¿no? Entonces, la página de la persona dice es el corazón de tu árbol familiar, ¿sí? La página persona es el centro de toda la información sobre un individuo en el árbol familiar. Su propósito es organizar y presentar todos los detalles que dan vida a la historia de cada ancestro o pariente. Permite tanto la visualización como la gestión de datos genealógicos. Perfecto esto de nombre, apellido,
todos los datos, pero bueno, vamos a ver que también dentro de lo que tiene que ver con la investigación genealógica hay otros detalles que necesitamos incluir. Si alguien puede leer, por favor, esta diapositiva. Sí, ¿puedo leerlo? Dice, Sí. detalles esenciales del individuo, identificación y vínculos familiares, nombres completos, clara identificación de la persona, fecha y lugares clave, nacimiento, fecha y lugar de nacimiento, defunción, fecha y lugar de fallecimiento, si aplica. ¿Por qué será esto importante, hermano Jorge? Eh, bueno, siempre van a haber algunos detalles básicos que el mismo sistema pide para poder tener oportunidad de imprimir la tarjeta y ayudar a las personas a que puedan recibir sus ordenanzas. Entonces, esos son datos básicos que siempre se va a requerir, ¿no? Bien, Ajá, bien. Eh, Pensaba en esto, ¿no? Porque anoche, mientras revisaba mi árbol, pero preparando con miras para clases de la semana que viene, pensaba en esto de cuando en la medida en que van apareciendo fuentes, que va apareciendo información, y revisaba mi árbol y la verdad que era me sentía muy bien haciéndolo porque yo había notado en algunos datos aproximados, cuando aparecen los documentos, cuando aparecen las fuentes, y uno puede decir, bueno, tengo acá el dato exacto, ¿no? Qué bendición que es porque el sentimiento que tuve anoche mientras miraba mi árbol es como, tiene otro aspecto, tiene otra vida, está mucho más completo mi árbol y me encantó esto de ir borrando lo que eran datos aproximados porque ya tenía el dato exacto a través de las fuentes, ¿no? Entonces digo, qué importante es esto, ¿no? Son detalles esenciales en la persona. Vamos a ver relaciones familiares. ¿Alguien puede leer? Yo, hermana, Sí, relaciones familiares, padres, conexiones directas de la generación anterior, cónyuges, vínculos matrimoniales y sus respectivas uniones, hijos, descendientes directos, hermanos, lazos con la misma generación. bien, entonces esto también puedo encontrar en la persona. Qué importante es que yo pueda hacer este tipo de especificaciones, este tipo de aclaraciones, ¿no? Y a esto es a lo que me refería, fuentes y evidencia documental. Dice la importancia de la verificación. Las fuentes adjuntas, dice registros civiles, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, si hay censos, directorios, expedientes militares, documentos históricos, testamentos, escrituras, cualquier material que valide la información biográfica. Qué importante que es esto, que podamos validar el dato que estamos volcando. Ahora yo lo hago a manera de pregunta. Hermana Elisa, ¿por qué será importante validar esto con documentación? ¿Qué le parece? Pues sí, un punto podría ser que hay muchos homónimos y entonces cuando nosotros tenemos esas fuentes y las hemos leído, identificamos que efectivamente se trata de nuestra familiar, no hay ningún problema. Pero si tenemos un registro de nacimiento, tal vez, no sé, a mí me pasó aquí mismo en México, que mis familiares directos venían de la Ciudad de México. Y hubo una ocasión que un colaborador en Family Search vinculó nuestros árboles y entonces se hizo un merequetengue. ¿Y por qué? Yo decía, bueno, ¿por qué lo hizo si son completamente diferentes? Era de otro lugar de Guerrero y eran homónimos y coincidían en los nombres y en las fechas, excepto en los lugares y demás fuentes que respaldaban la información de mi árbol, de que
pertenecía a mi familia en México, no en Guerrero. Entonces, bueno, le escribí al hermano y le dije que de acuerdo a las cuentas que yo tenía, pues no se relacionaba con su familiar. Y entonces que iba a proceder yo a desvincular lo que él había hecho, ¿no? Y él me contestó, oh, sí, gracias, hermana, sí, tiene razón. Y entonces es importante eso. Uno es para respaldar la información que tenemos y que los demás que a lo mejor tienen homónimos y piensan en vincularlo, pues se detengan porque hay fuentes que respaldan la información. Entonces es una manera como de brindar todo el trabajo que hemos hecho para que puedan los que les salen ahí como posibles duplicados, pues puedan realmente verificar la información, sobre todo en estas fuentes, ¿no? Y es importante, pues eso. Considero que ese sería también uno de los más importantes, pues aparte de tener la verificación exacta, como usted decía, de que realmente se trata de nuestros familiares. Excelente, muchísimas gracias, hermana Elisa. Y más que nada pensaba, ¿no? Si es un árbol que tiene vida, porque entiendo que nuestro árbol se va a poner frondoso, van, no sé, las hojas, lo vamos a ver lleno de vida a ese árbol, en la medida en que nosotros tengamos fuentes que puedan validar a cada una de las personas que decimos, bueno, es nuestra familia porque por tal y tal motivo, ¿no? Creo que es como si fuese una vitamina que le va a dar la vida al árbol familiar. Entonces digo, qué importante esto de las fuentes y las evidencias, sumamente importante. Yo anoche cuando verificaba decía, no es lo mismo un dato aproximado a tener la prueba fehaciente de que es no solamente familiar mío, sino también que hay documentos que avalan esa información. Razones para adjuntar fuentes. Acá tenemos otras. ¿Alguien podrá leer, por favor? Antes de leer, ¿puedo compartir algo? Sí, por favor. Escuchaba lo que comentaba la hermana Lisa, ¿no? Lisa, eh, a mí me surgió algo parecido en estos tiempos con una persona que teníamos el mismo nombre y apellido de un familiar, pero nada más que ello lo tenía desde la parte eh, de España. Y como yo me centré en realidad toda mi investigación genealógica, por ahí es que esto pueda servir para los hermanos, espero que sí. Centrarse primeramente en descubrir el apellido, de dónde vino, y segundo, centrarse dentro del lugar de residencia de donde uno está, porque yo hice eso, por ejemplo, mi apellido Navarro, busco y busqué todo lo que es acá Argentina, sin salir, por ejemplo, hacia afuera, sin salir a España, sin salir a Brasil o a Chile, que es donde hay también Navarro. ¿Por qué? Porque es una forma de agotar toda los datos que haya para poder salir hacia afuera y poder, para mí, tener una correcta investigación y datos correctos que certifiquen que realmente son mi familia. Y eso es un trabajo arduo, porque he estado ayudando a personas en su investigación donde tienen nombres y apellidos de cualquier lado, con tal de tener datos. Y bueno, pues cuando se hace una investigación correcta, encontramos esta situación, ¿no? De que tenemos datos que no son fehacientes, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, creo que pedí que se leyera esto, razones para adjuntar fuentes, si alguien lo puede leer. Le ayudo, hermana. Ah, Dice Gracias. razones para adjuntar fuentes.
explicaciones claras sobre la relevancia de cada fuente, justificación de cómo la fuente apoya y verifica los datos proporcionados, base para la credibilidad y precisión del árbol genealógico. Bien, y creo que valida absolutamente todo lo que hizo como aporte hermana Elisa, ¿no? Esto de que pueda validar, dice, la credibilidad y precisión del árbol genealógico, creo que realmente es una bendición. Entonces es como, en la medida en que nosotros podamos adjuntar fuentes, eh, le da mucha más vida a nuestro árbol. Me quedé pensando en la hermanita que ingresó por primera vez, o no sé si está todavía participando, pero el tema es este, ¿no? Ella decía, bueno, estoy buscando datos de mi padre, dio el lugar, y el tema es este, ¿no? Que a veces no encontrar o hay diferencias con un nombre. Creo que el hecho de poder hacer este rastreo de información, a veces, digo, por experiencia personal, comparto lo mío. em, no tener un nombre o un segundo nombre muchas veces marca la diferencia en los datos que se puedan encontrar, ¿no? A veces crecemos escuchando en el ámbito familiar, sí, el tío, el abuelo, la abuela, y generalmente siempre se utilizaba el nombre por el que era conocida la persona, ¿no? Pero resulta que después cuando encontramos documentos vamos descubriendo que habían otros nombres. Entonces, si solamente buscamos con lo que nosotros crecimos escuchando, no siempre llegamos, digo, a un lugar seguro. Entonces, creo que una de las mayores bendiciones en este tiempo es el rastreo que se está haciendo de información, la manera en que Family Search, por ejemplo, va adjuntando fuentes a la información que nosotros ya hemos volcado en nuestros árboles. Eso permite que, bueno, después nosotros nos tengamos que sentar y verificar, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, de toda mi vida conocí a un tío por un solo nombre y resulta que haciendo lectura de fuentes adjuntas descubrí que había otro nombre y que el padre de él también tenía otro nombre. Entonces digo, cuán importante es esto, ¿no? Hermano Navarro. Sí, a lo que estás diciendo quiero agregar también situación mía. Por ejemplo, algo que aprendí es a poner hasta mi cuarta generación, eh, que son mis bisabuelos, porque adjunto certificado y pongo una nota, cosa que la persona que va a entrar a ver se encuentre con esa nota y vea que realmente para continuar haciendo su investigación tiene que tener documentos que afirmen que esa persona, que el cual sería mi bisabuelo en la cuarta generación, es correctamente su familiar. ¿Por qué lo hago así? Porque de esa forma este, nadie puede venir y hacer cambios porque corremos ese peligro. Todas aquellas personas que están fallecidas, que están en los árboles genealógicos, eh, cualquier persona ingresa y puede hacer cambio, modificación, más allá que le va a quedar quién hizo los cambios o modificaciones, quedan registrados los nombres. A veces tenemos que andar renegando con eso y bueno, para evitar eso, yo pongo notas hasta la cuarta generación. Por ejemplo, tengo hoy en día, yo conocí a mi bisabuela que se llamaba Rosa del Valle. Mi mamá, que está viva, tiene 75 años, me confirma y me dice, la abuela se llamaba Rosa del Valle, pero yo tengo certificado de mis tíos abuelos que han fallecido, certificado donde dice solamente Rosa Aguirre, o sea, no está el segundo nombre. Y eso está parado, esa investigación ahí, porque encuentro muchos certificados, muchos datos con Rosa Aguirre, pero este, no puedo encontrar algo que diga fehacientemente que es así, porque siempre supe que se llamaba Rosa Aguirre y mi mamá también me confirma exactamente lo mismo. Ujú. Excelente, gracias por el ejemplo. Entonces, eventos significativos, más allá de los datos que podamos ingresar, hay otros eventos como matrimonio, migración,
si se fueron de un lugar hacia otro, si migraron, si vinieron de otro país. En nuestro caso acá en Argentina, si vinieron de otra familia, de otra provincia, perdón, ocupación, cuán importante también es esto, ¿no? Profesiones o roles laborales a lo largo de la vida. Esto también, residencia, lugares donde vivió el individuo, otros eventos que marcaron su existencia, educación, servicio militar. Digo, dentro de la trayectoria lo que se me ocurre pensar es, y puedo volcarlo también dentro de la persona, puedo volcar datos que sean significativos, puedo volcar anécdotas, puedo grabar audios con respecto a la vida de la persona en la parte de recuerdos, ¿no? Y ahí es cuando vemos que absolutamente todo está entrelazado. Por favor, si hay alguien que quiera comentar algo, pueden hacerlo, levanten la mano, abran su micrófono. En estos momentos yo me veo solamente a mí porque tengo cerrado lo que es el resto de los participantes, pero bueno, por favor, si hay alguien que quiera aportar algo más en esto que les decía, ¿no? Recuerdos y elementos multimedia. Hermana Turdó. Bueno, yo por ejemplo, yo tengo el caso de mi familia, es mi mamá, ella cuando estaba muy niña perdió a su mamá y ella quedó con su papá, pero su papá en esos años los padres no eran tan valientes como ahora para quedarse con los niños. Después de haber fallecido su esposa, la entregó a los padrinos y ella perdió un contacto con toda la familia de sangre. Y bueno, ella lo único que sabía era dónde había sido bautizada y teníamos un registro de bautismo. Pasando el tiempo, una vez me puse yo a leer bien la parte de bautizo de ella, católica, y tenía datos de los abuelos de ella. Eh, y, y por ahí yo empecé con el abuelo de ella, el abuelo materno, y pude encontrar de él historias que me hicieron conexión con el papá de él, la mamá, como quien dice, los abuelos y bisabuelos de mi mamá. Entonces, cuando podemos tener acceso a los registros de nacimientos, eso nos da mucha información del resto de familia que tenían. Y yo con estos datos pude avanzar con ella únicamente por el lado de su mamá. Ha sido mucho más fácil por el lado de la mamá que por el lado del papá. Entonces, al punto de que hoy por hoy tengo una conexión con una persona de Colombia, justamente de donde era el abuelo de mi mamá, y él ha podido ayudarme a tener mucho más datos de toda la familia materna de mi mamá. Entonces, a veces pienso yo que cuando podemos, con un nombre dentro del registro, ir y buscarlo por todo lado, porque a este abuelo lo busqué por todos los mecanismos que tenemos en la búsqueda de información dentro del Family Search, y esto ha hecho que la rama de mi mamá llegue hasta ¿qué fue que vimos? ¿Cuánto? Sexta generación. Pero ha sido un trabajo no de un día. Yo llevo un año haciendo esta investigación solamente con ese apellido, porque ambos apellidos son apellidos, uno es muy conocido e inclusive aquí en Argentina es muy popular, Chile, que fue por donde entró la primera familia con este apellido, que es Vergara, y lo mismo, el Varela también entró por Chile, pero se radicó más en Colombia que en otros países. Y justo en un lugar que es histórico dentro de Colombia, y esto ha hecho que mi rama por ese lado vaya hacia arriba. Y hasta a veces me pongo a mirarla y digo yo, ¿y por dónde empiezo a hacer la obra? Porque es generación tras generación de abuelos, abuelas y tíos y una cantidad de gente que a veces, bueno, afortunadamente lo tengo. Pero pienso que el poder primero mirar dónde nació la persona y poder buscar el acceso a esa documentación
hacer todo lo posible por tener acceso a esa información nos va a ayudar cantidad, 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 porque nos hace los lazos, nos ayuda a abrir los panoramas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, hermana Marta. Muchas gracias por el ejemplo que aportó y sobre todo, bueno, por su propia experiencia. Muchísimas gracias. Eh, a todo lo que podamos encontrar como fuente, que lo que le decía hace un momento, esto de buscar recuerdos, de poder, me encanta esto, ¿no? Imágenes que capturan momentos, rostros, historias, poder escribir algo de esa persona que está dentro de nuestro árbol, algún relato, algo que podamos acordarnos de cuando éramos niños, si hay cartas, diarios, dice acá, certificados, cualquier documento, archivos de audio. Creo que pienso en esto, ¿no? Qué bendición que podamos vivir en estos tiempos. Yo la vez pasada, digo, hace unas semanas atrás, compartía en otra academia, ¿no? El hecho de que quizás en la época en la que cuando fui niña y tuve a mi padre conmigo, no éramos de sacarnos muchas fotos, porque en verdad era como que disfrutábamos más de ese momento y en realidad digo, somos tres hermanos y la única que tiene una foto con mi padre soy yo y mis hermanos no la tienen y pensaba en esto, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para cambiar esto, ¿no? Mi padre falleció muy joven, yo tenía 8 años, él 42, con lo cual es como que mis hermanos, al ser menores, menos tiempo compartieron con él. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos se acuerden del padre? ¿Cómo hacer? Y simplemente es a través de una foto, ¿no? Una fotografía o cosas que uno pueda ir contando o compartiendo. Pero algo que entendí y comprendí, digo, y estoy tan agradecida en este tiempo, es valorar cada momento. El Señor nos está bendiciendo con la tecnología para que podamos hacer estos registros, poder tomar una captura en el momento, poder subir en ese momento esa captura. Si tengo algún sentimiento sobre algo en particular, dedicarle unos minutos a esa historia, a ese familiar, a ese momento, marca la diferencia. Eh, algo emotivo, grabar un audio, o como la vez pasada con mi esposo, esto de la meta que él se puso de, bueno, grabar entrevistas con la madre. Digo, son momentos que si realmente no los aprovechamos, no los planificamos, no los tenemos en cuenta, a veces perdemos ese momento, a veces decimos, bueno, no lo dejo para después y resulta que a lo mejor quizás ese después no llega, no se repite esa instancia y estamos perdiendo un momento o una oportunidad para embellecer aún más nuestra historia, ¿no? No sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Vamos a ver un poquito más en esto de herramientas de colaboración e investigación. Eh, si alguien puede leer, por favor. Yo le ayudo, hermana. Bueno, gracias. Herramientas de colaboración e investigación. Construyendo el árbol juntos. Posibilidad de añadir y editar información. Permite a los usuarios contribuir con nuevos datos y corregir existentes. Fomenta la colaboración entre investigadores y familiares. Alertas de investigación. Sugerencias automáticas de posibles registros o fuentes. Pistas para encontrar más información y expandir el perfil. Facilita la labor genealógica y descubre nuevos hallazgos. Ujú. Otras opciones que yo puedo usar para mi árbol, ¿sí? Añadir, editar información. Bueno, esto que yo les compartí al principio es lo que estuve haciendo justamente anoche, buscando información, viendo qué cosas puedo mejorar en mi árbol porque va apareciendo información, ¿no? Y esto de las alertas de investigación, hacer seguimientos, eh, vuelvo a insistir en esto, ¿no?
y disculpen que sea insistente con el tema, pero tenemos la enorme bendición de la tecnología a nuestro favor. Tenemos que aprovechar al máximo esta tecnología para poder trabajar en nuestra historia familiar. Conclusión, una ventana al pasado. La página persona dice es una herramienta integral para documentar, preservar, compartir la historia de cada individuo. Combina datos biográficos con elementos multimedia, herramientas colaborativas para una experiencia genealógica completa. Es fundamental, dice, para construir un árbol familiar preciso y significativo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y sí, voy a pedir a alguno de ustedes que quiera compartir su árbol, que podamos ingresar. Y si no, si me dan unos minutos, voy a tratar de abrir el mío. Pero más que nada que podamos buscar en nuestro árbol a ver cómo está ese árbol genealógico, si tenemos algo que queramos mostrar, pero digo, más que nada, poder ver todo esto que hemos hablado y que aparece, y a lo mejor quizás no lo registramos, pero que está en nuestros propios árboles. Mientras, si me dan por favor unos minutos, voy abriendo, pero bueno, algo que quieran compartir sobre lo que hemos estado hablando. Personalmente creo que es muy, muy importante que podamos tener en cuenta que los registros, todo lo que aquellos que testifiquen, que sean testificadores de que es nuestra familia, tenemos que eh, guardarlo, ponerlo como colaboración o como un certificado que consta de que realmente es nuestro familiar, porque eso nos va a ayudar a que podamos tener un árbol ordenado, que podamos tener eh, en sí un buen trabajo en la obra genealógica también. Exacto. Bueno, vamos a ver un poquito para compartir, pero es simplemente esto, ¿no? Tener las opciones, ver en nuestro árbol. Si yo voy a mi árbol y puedo buscar personas, vuelvo otra vez a esto, ¿no? Estoy buscando, sigo y están en permanente movimiento. eh, Personas, si yo ingreso, si veo, ayer, bueno, estuve trabajando justamente con mi bisabuelo, ¿no? Pero digo, simplemente es como para ver esto de si tengo la foto, si están los datos, si hay fuentes adjuntas, eh, si me está brindando información, algo que descubrí, digo, bueno, a Alan Campbell le faltaba un nombre, que es justamente Ramón. Y era lo que estaba haciendo anoche, ¿no? Leyendo este documento, por ejemplo, y comencé a leer, a ver el nombre de la esposa. Digo, ahí apareció una fuente y pude comenzar a mirar y aproximarme. Y yo a estos tíos yo los conocí, o al bisabuelo, conocí eh, a sus nietos. Digo, yo tuve oportunidad de estar con ellos, entonces es como que, bueno, no con el bisabuelo, perdón, sino con el tío abuelo, pero digo, aparecen datos acá. Este, y pensaba en cada uno de ellos mientras yo iba leyendo, iba buscando. eh, Poder ver, digo, si quiero volver otra vez a la persona, si están todos sus datos. Le agregué el nombre que faltaba a mi tío abuelo, le agregué Ramón, eh, José Ernesto Campbell o Campbell, y ahí es donde, bueno, comencé a buscar, pero digo, eh, qué maravilloso es esto, porque esto es lo que hace que uno pueda ver recuerdos, digo, ya me salí de persona,
pero sin embargo, digo, lo que tengo está dentro de lo que es recuerdo. Tengo álbumes, voy viendo, voy subiendo, voy guardando elementos, creo que si uno le da vida a esto, puede tener, digo, cosas maravillosas. Puedo ir, buscar en la comunidad a ver si encuentro algo para poder adjuntar a mi árbol. Eh, la única manera en que ese árbol familiar, digo, tenga vida es si permanentemente lo riego, permanentemente trabajo en él. eh, si comienzo a nutrirlo, ¿no? Y creo que esa es la invitación que se nos hace desde investigación genealógica. A veces cuando, o sea, no a veces, yo siempre que estoy en el templo medito en esto, ¿no? A veces dicen, bueno, no, tengo una tarjeta, tengo... Y siempre pensamos, cuando decimos tarjetas, pensamos a lo mejor quizás en un papel, y sin embargo, si nosotros cambiamos y ponemos o pensamos en el nombre de la persona por quien nosotros vamos a responder, vamos a representar, cambia absolutamente todo. Y mucho más si esa persona es parte de nuestra propia historia familiar. Entonces, la invitación, y yo les comparto mi testimonio. Un poco dejé de usar la palabra tarjeta. Traigo nombres, traigo a mi tía abuela, traigo a mi bisabuela, a mi tatarabuela, y pensar en ellos, digo, como mujeres, como personas, mujeres que están vivas y que seguramente, bueno, desde ya no están en este espacio en donde estoy viviendo, pero que ellas están haciendo su parte en mi historia familiar, ellas están haciendo su aporte. Entonces, la invitación es que hagamos nuestra investigación genealógica, que pensemos en ellos como personas, no son simplemente datos, son personas que están esperando para que nosotros podamos tenderles una mano. De eso yo no tengo la mínima duda y doy testimonio de ello. Llevemos nombres al templo, hagamos obras por ello. La investigación genealógica es fundamental porque es la que nos da o nos ayuda a descubrirlo, nos da el aval, nos ayuda a encontrar la fuente, nos ayuda a poder hacer crecer este árbol. Y quiero compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, muchas gracias, hermana Silvana. Gracias por la clase. Gracias, hermano, a cada uno de ustedes por haber participado y quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir ahora. Bueno, hermano, yo me quedé con una duda con respecto a, a lo de migración. Mi suegro, era de China, de Hong Kong, de la provincia de Cantón. Él migró de China, pues yo creo que siendo muy joven y llegó a Sinaloa, donde se casó. Tengo su acta de matrimonio, pero jamás he buscado y no he encontrado nada de su migración para ver de cuántos años fue, para ver cómo, vaya, datos que me ayuden. Estoy atorada con él, no he podido avanzar por lo mismo. No me salen actas de nacimiento, no tengo su defunción, sí, acta de su nacimiento, pero no el papel, el acta. Pero de ahí en fuera no me sale nada, he buscado por muchos lados y no he podido, no sé qué hacer. Mire, le digo, hay un tema con todo eso. Hay mucho registro sobre China y como también alemanes, rusos. El tema es que para que usted pueda obtener todo ese tipo de datos, tiene dos opciones: aprender el ruso perdón, aprender el chino o el ruso, aquel que quiera buscar en Rusia, o bien escribir en esos idiomas para que puedan obtener datos.
En sí, en español hay muy pocos recursos que se pueden encontrar. Incluso en estos días, eh, con la profesora con la que yo tengo de investigación genealógica, estábamos buscando por el tema de una compañera que ella es judía, salió de Damasco, y bueno, hay cosas que están en hebreo, pero si uno no sabe leer hebreo, no escribe en hebreo, es medio difícil de obtenerlo. Entonces, como yo estoy un poco metido con eso, algo conozco, algo sé más o menos, bueno, envié un mensaje que había y sí, te piden, pero te escriben todo en hebreo y tiene que ser en ese formato. Y eso es lo que está pasando con esos idiomas que son difíciles de comprender o de hablarlo. Así que no se preocupe, hermana, yo creo que en un momento va a suceder que se van a abrir esos documentos para todo el mundo, y lo importante es que usted siga trabajando con la gente que usted pueda tener a mano, y también eh, se van haciendo muchas ordenanzas dentro de los templos, por lo menos acá en Argentina. Hay muchas ordenanzas de chinos, de japoneses y coreanos. Hay veces que cuando a mí me toca oficiar, cuando voy a buscar las tarjetas de los hermanos que han pasado en el salón, la verdad que a veces la mayoría son en ese idioma, entonces se está trabajando mucho. Pero bueno, el punto es ese, es lo que yo... Muchas gracias, hermano. Hermana Carolina, ¿usted había levantado la mano? Oh, Buenas noches, hermanitos. Sí, sí, señora. Sí, hermanita, es que en una clase que tuvimos, cuando empezamos a buscar todo el material que tenía Family Set, hay un eco. Ok, gracias. Encontramos, yo estaba buscando una genealogía de Burgos y encontramos bastante material de China. Entonces era para hacer esa acotación. muchas gracias. El chino Gracias, cantonés, hermana. dice la hermana Podría, Marisela. El podría tal chino, vez, hermana, si la hermana usted que encontró, podría compartírsela con la hermana, por ahí a lo mejor ella encuentra su familiar, ¿eh? el chino cantonés Mm. dice ya se está perdiendo, dice la hermana Marisela, muy pocos lo hablan y leen en nuestros días. Solo los viejos ya hablan cantonés. Yo me iría a la comunidad china a buscar a los abuelitos para que me ayuden. Es lo que Claro haría. que sí. Hermana Liri Castro, Hola, hermanita. Oyendo a la hermana que tiene su suegra, creo que es de China, tal vez yo le podría ayudar porque yo vivo en Canadá y hay una comunidad enorme de personas de China, de Corea y de todas esas partes. Y, y como yo trabajo en el templo, podría ayudarle tal vez a conseguir, y trabajo en genealogía también. Podría conseguir preguntándole a algunas de las personas que trabajan conmigo, que son chinas, y darle el nombre y si me podían ellas ayudar a averiguar ese nombre, pues. No sé si la hermana podría enviarme el nombre de su suegra para yo poderle ayudar de esa forma. Claro que sí, hermanita, se lo agradecería con todo el corazón. No sé si pueda poner en el chat su número telefónico para que yo pueda mandarle bien todo
y a ver si hay la posibilidad de que se pueda hacer algo. Es mi suegro, hermana. Sí, su suegro. Ok. Sí. Entonces en el chat le voy a poner mi número de teléfono. Muchas gracias, hermanita, muy Sí, amable. siempre a la orden, hermana, siempre para ayudarles estoy dispuesta. Bueno, Mil ya gracias. se lo pongo. Ok, lo voy a poner en el chat. Ok, me alegra Hermana, ayudarles, hermana. hermana Irma, ¿podría compartirlo conmigo también esos datos, por favor? Sí, hermano, nada más si pone usted también su teléfono en el chat. Bueno, Por favor, hermano, yo se los comparto. Hermano Navarro, dejo de grabar. muy bien. Ahí, sí, sí,